y hoy día veremos el tema cómo calcular los intereses de un depósito a plazo. ¿Mm? Me gustaría por favor que me indiquen si es que el audio está saliendo correctamente. ¿Alguien me podría indicar por favor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tenemos buen audio? No. Hola Luz, gracias por confirmarlo. Bien. Voy a pasarles el link para que ustedes puedan descargar el archivo que vamos a trabajar hoy. Voy a abrir mi correo un momentito y les paso el link. Bien. Hola Eduardo, pero mi nombre no es Méndez. Méndez aparece en el puntero por la configuración que tiene Camex, pero mi nombre es Jorge Blacker y yo soy el profesor de Excel financiero. Acabo de pasarles el link para que ustedes puedan descargar la plantilla que vamos a trabajar hoy. Vayan por favor descargando el archivo. Creo que está mejor. Sí. Mucha luz. Mejor. Repito, el tema de hoy es cómo calcular los intereses de un depósito a plazo. Recordemos que en el Perú la forma de calcular los intereses es a través del régimen compuesto, es decir, hay capitalización de intereses, hay una frecuencia capitalizatoria y esa frecuencia capitalizatoria ¿cómo se llama? Establece la institución financiera. Y la, digamos, reglamentación al respecto dice que la máxima frecuencia capitalizatoria es diaria. Es decir, los bancos pueden capitalizar los intereses todos los días. O pueden hacerlo mensual o trimestral, etc. Entonces, en la institución financiera, la que determina esa capitalización. Se observa que en el mercado peruano, en el caso de los préstamos, la capitalización es diaria. Todos los días los intereses se suman al capital formando una nueva deuda que sirve para calcular los intereses del siguiente día y así sucesivamente. En el caso de los depósitos, ahí sí hay ciertas variantes. Algunos capitalizan mensual y otros diario. Vamos a ver nosotros el caso específico de un depósito a plazo. Me gustaría que me indiquen si es que han podido hacer la descarga. Yo voy a poner en mi pantalla la plantilla para que ustedes también la puedan identificar. El archivo se llama plantilla webinar 11.1.19 y el archivo tiene varias hojas. Hola David.
Acabo de pasar un link para que puedan hacer la descarga del archivo que vamos a trabajar. Me gustaría que me vayan indicando si es que lo pueden hacer para estar tranquilo de que ese es el link. Bien, Felipe. A ver, por favor, el resto vaya haciendo la descarga. Acabo de pasar el link. Como indiqué, en el link está la plantilla que vamos a trabajar hoy y el tema es cómo calcular los intereses de un depósito a plazo. ¿Estamos? Voy a ir comentando sobre la parte conceptual del tema mientras le doy tiempo que vayan haciendo la descarga. Entonces, el tema de hoy es el cálculo de los intereses de un depósito a plazo. Estamos hablando de un depósito a plazo en moneda nacional. Vamos a la hoja de conceptos. Los depósitos a plazo constituyen una modalidad de depósito en la que el capital queda inmovilizado por el plazo pactado. Es decir, no se podrá efectuar depósitos adicionales o retiros en dicha cuenta. El banco asume que ese dinero no se toca durante el plazo que el cliente ha establecido. Las instituciones financieras ofrecen un rango de tasas de interés que están en función al plazo del depósito y se aprecia que a mayor plazo la tasa de interés será mayor. La lógica en este caso es que si el cliente le deja al banco mayor tiempo el dinero, pues el banco va a poder trabajarlo más tiempo y por lo tanto obtener un mayor margen de rentabilidad. Por ello está dispuesto a pagar una mejor tasa. Entonces, a mayor plazo, mayor tasa. Se aprecia también que en nuestro mercado la tasa de interés que se informa y publica es la TEA, tasa efectiva anual. Eso también lo hemos comentado en diversas oportunidades. A diferencia de otros países, en el Perú, la tasa que deben informar por instrucciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros los bancos y que deben publicar es la TEA, la tasa efectiva anual. Evidentemente esa tasa efectiva supone una capitalización, ¿verdad? Y la mayoría de instituciones financieras capitalizan los intereses en forma diaria. Como indiqué, en préstamos, yo diría, no he revisado todos, pero yo diría que todos capitalizan los intereses diariamente, ¿no? Cada día que pasa, el banco te va a cobrar interés por la deuda. En el caso de los depósitos a plazo, que es el caso específico, por eso lo menciono, la mayoría calcula los intereses capitalizando diariamente. Hay algunos que lo hacen mensual. Es importante destacar que esta alternativa de depósito está dirigida a aquellas personas que tienen un capital excedente que no necesitarán usar por un periodo de tiempo largo. Estamos hablando básicamente de personas naturales, ¿no? Porque las empresas el capital lo usan para trabajarlo, entonces no tendría mucho sentido abrir un depósito a plazo para que el dinero se quede ahí dormido para ganar una tasa de interés, salvo que la institución financiera, por alguna política financiera, quiera invertir, pero invertir en un instrumento tendría que ser un instrumento en el cual en el momento que necesite la liquidez lo pueda convertir a dinero. Y el depósito a plazo pues no es ese instrumento. Por eso las empresas mayormente, si quieren hacer inversiones, pueden ser temporales o permanentes, irán a la bolsa.
Entonces el depósito a plazo está orientado evidentemente a personas naturales que tienen un dinero que es un dinero que no lo van a usar en el corto plazo y que lo quieren rentabilizar. Entonces, en depósitos a plazo encontrarán una buena tasa de interés. De esta forma, se puede alcanzar una remuneración de intereses mayor a otras alternativas de ahorro. Si uno abre una cuenta de ahorros en la cual puede depositar y retirar en el momento que uno desee, evidentemente la tasa será sensiblemente menor. Estamos hablando de tasas que rondan alrededor del 0,5% y 1%, mientras que en depósitos a plazo, ahí sí las tasas van desde el 2% hasta, pueden llegar hasta el 4 o 5%, dependiendo de la institución financiera. Bien, voy a ir un instante al chat para que me indiquen si ya pudieron hacer la descarga. Solo David me ha respondido. ¿Y el resto? Bien, Patricio. Ok, gracias. No hay problemas entonces. Tenemos el archivo, podemos comenzar. Listo, bien Brenda. Ok, David, Felipe. Empezamos entonces. Ya comenté la parte teórica, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver ahora cuáles son las fórmulas que se utilizan para el cálculo de los intereses. Hacemos clic en la hoja fórmulas y estas no son todas las fórmulas del interés compuesto, pero sí son las fórmulas que se utilizarán para el cálculo del depósito a plazo, es decir, el tema de hoy. La primera calcula los intereses y lo hace multiplicando el capital inicial o principal por la tasa de interés efectiva. Ahora, aquí hay una llamada. En esta fórmula, la tasa de interés debe ser la tasa equivalente al plazo de la operación. Entonces, si yo quiero calcular el interés de un depósito a plazo a 180 días, necesito la tasa efectiva de 180 días a fin de calcular el interés. Hemos dicho que en el Perú la norma es que los bancos informen la TEA. Entonces, ¿cómo calcularíamos los intereses de un depósito a plazo de 180 días si el banco nos va a dar únicamente la TEA? No nos va a dar la tasa de 180 días. Entonces tenemos que hacer una conversión. Tenemos que convertir la tasa efectiva anual en otra tasa efectiva equivalente de 180 días, con esta fórmula que tantas veces hemos comentado. En esta fórmula, la IEQ es la tasa equivalente al plazo que necesite. 1 más I. I es la tasa efectiva, que para el caso peruano será la TEA, la anual, elevado a la A sobre B, donde A es el periodo en días de la tasa que necesitamos calcular. Si el depósito a plazo es 180 días, entonces A será 180. Y B es el periodo en días de la tasa conocida. La tasa conocida habitualmente será la TEA en el Perú, entonces B será 360. Hemos dicho también, lo recalco, que en el Perú la TEA es una tasa efectiva pero con base de 360 días. Por esa razón, B es 360. En el Perú, para fines de Excel, la tasa de interés es real 360. Esa es la notación. ¿Qué significa real? Que en el mercado peruano, para calcular los intereses, se tomará en cuenta el número de días exactos que hay entre una fecha y otra, considerando el número de días reales que tiene cada mes, es decir, enero 31 días, febrero 28, marzo 31, abril 30 y así. Y la tasa que los bancos publican, la TEA, tiene como base un año de 360 días. Entonces, como ese es el estándar en el caso peruano, hablando en lenguaje de Excel, es la notación real 360. Hay
funciones en las cuales necesitamos indicarle eso y la notación real 360 es el dígito o base 2. La segunda fórmula calcula el valor S. El valor S es el capital final y lo hace multiplicando el capital inicial, P o principal, por 1 más I elevado a la N. En este caso, I es la tasa efectiva y N el número de periodos. En esta segunda fórmula hay una llamada y nos dice, en esta fórmula, la tasa de interés y el plazo deben estar en la misma base de tiempo. Ejemplo, si el plazo es 180 días, entonces N tendrá como valor 180 y tendrá que ser la tasa efectiva diaria. O I podría ser la tasa efectiva de 180 días y entonces N sería 1. Es una equivalencia. Pero de lo que se trata es que la tasa y el plazo estén en la misma base de tiempo. Reflejen el mismo periodo de tiempo. Bien, estas dos últimas fórmulas que tengo acá sirven para hacer conversiones. La primera, o digamos en este caso 1, 2, la cuarta fórmula, convierte una tasa nominal a una tasa efectiva. Esa es una conversión que no necesitaremos hacer en el caso peruano porque las instituciones financieras ya publican e informan la tasa efectiva. Y la última convierte una tasa efectiva en una tasa nominal. Esta fórmula sí he observado que la utilizan algunas instituciones financieras, porque recordemos que el cálculo del interés compuesto se puede hacer en función de la tasa nominal, es decir, una J, o en función de la tasa efectiva equivalente, una I. Es decir, a partir de la TEA podemos encontrar una J o podemos encontrar una I equivalente. Ambos caminos son válidos. Bien, entonces, a partir de estas fórmulas podemos hacer los cálculos del interés compuesto. Vamos ahora a ver cuáles son las funciones que nos ayudarían para no tener que usar esas fórmulas. Excel trae algunas funciones que no son directamente para el interés compuesto, pero que las podemos usar perfectamente. La función BF, BF-Plan, ambas son funciones para, evaluación de proyectos e inversiones, pero ambas trabajan sobre la base de la tasa efectiva. Por esa razón las podemos usar para el cálculo del interés compuesto. Sin embargo, BF no calcula el interés, BF calcula el valor futuro. Entonces, primero calcularíamos el valor futuro y por diferencia con el valor presente tendríamos los intereses. ¿En qué caso se aplica esta función? Cuando el capital inicial y la tasa son constantes. Perfectamente el depósito a plazo. Porque uno hace el depósito, no lo toca, no hay variación en el capital, y la tasa que ha escogido, mejor dicho, la tasa que el banco fija está en función al plazo que ha escogido, y esa tasa el banco la respeta. Así que BF en este caso aplica excelente. BF-Plan es una función menos útil, también calcula el valor futuro, pero lo hace en un escenario cuando el capital inicial es constante y la tasa de interés es variable. Es decir, nosotros podríamos haber abierto un depósito a plazo y el banco nos podría haber informado que en el plazo largo, digamos, por ejemplo, 3 años, nos dice que el primer año nos pagará una tasa de 10%, después la tasa bajará a 8% y finalmente nos pagará 7%. Entonces tenemos un escenario de tasa variable. Pero para que esta función se aplique, tenga validez, las 3 tasas tienen que ser expresadas en la misma base de tiempo y tienen que tener las mismas vigencias. Es decir, la tasa de 10% que dure un año, la tasa de 8% que dure también un año y la tasa de 6%, digamos que sea la tercera, que también tenga como vigencia un año. Si las tasas tienen vigencias distintas, la primera un año, la segunda medio año y la tercera otro medio año, entonces ya esa función no
aplica. Y bueno, no hay más, porque estas dos funciones atacarían básicamente esta segunda fórmula, que no hay función para calcular el interés saldría por diferencia. No hay función para calcular la tasa efectiva equivalente, de modo que siempre tendremos que usar esta fórmula de conversión de tasa efectiva a otra tasa efectiva. Mientras que para estas dos últimas fórmulas sí hay función. Para la primera, que convierte una tasa nominal a una efectiva, tenemos la función int efectivo. Y para la segunda, que convierte una tasa efectiva a una nominal, tenemos tasa nominal. Sin embargo, debo indicar que esas dos funciones son limitadas, porque únicamente pueden convertir tasas anuales. En el caso peruano, sí tienen cierta utilidad, pero si yo quiero un cálculo puntual para otro tipo de aplicaciones, pues no me serviría, porque si yo, por ejemplo, quiero convertir la tasa efectiva a una nominal mensual, no puedo, porque solamente puede convertir a una nominal anual. O al revés, si tuviera una nominal mensual y quiero una efectiva de 2 años, tampoco, porque únicamente puedo convertir una nominal a una efectiva que sea anual. Entonces esas dos son limitadas. En resumen, BF sería la única función que plenamente nos serviría sin restricción. Bien, voy un ratito al chat para ver si todo está ok, si tienen alguna pregunta sobre la parte teórica que he explicado. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Tienen todo su plantilla? Porque vamos a hacer números. Carguen y tengan a la mano su plantilla. Lo ideal es que me sigan, no solamente miren los cálculos que hago, sino me sigan. Ok, empiezo entonces. Vamos al ejemplo. El ejemplo nos dice que el señor Martínez, a ver, un momentito por favor. Bien, gracias, había un poco de bulla. El señor Martínez efectuó 4 depósitos a plazo de acuerdo a la siguiente información. Abrió un depósito por 75,000 soles. No dicen qué moneda está, pero vamos a asumir que está en soles. Y lo abrió el 5 de abril del 2018. El plazo elegido fue 180 días. Y la tasa que correspondía según ese plazo fue 4.25% tasa efectiva anual. Más adelante, el 15 de julio de ese año, abrió un nuevo depósito a plazo por 90,000 soles. Y el plazo que escogió en ese momento fue 270 días. Vamos a precisar que este plazo está en días y que este monto inicial está en soles para que no hayan dudas. Ok. Después, dispuso de 125,000 soles el 30 de septiembre del 2018. Y ese depósito lo efectuó a 450 días en la intención de ganar una mayor rentabilidad. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el criterio para escoger el plazo? Bueno, eso lo decide el cliente. En ese momento dice, bueno, este dinero de repente lo puedo necesitar, así que el plazo no quiero que sea muy largo. O al revés, este dinero no lo necesito, me gustaría una tasa más alta. Así que eso puede ser materia de análisis en cada momento por parte del cliente.
Y el último depósito de 80.000 soles lo hizo el 12 de octubre del 18 por un plazo de 320 días y la tasa para ese plazo era 6.25%. Bien, el señor Martínez ha indicado que esos depósitos, cuando lleguen a su vencimiento, va a mantenerlos en el banco. Es decir, se renovarán automáticamente. Pero ha fijado como fecha límite para llevarse todo el dinero acumulado, capital más intereses, el 25 de septiembre del 2020. Repito, el señor Martínez ha hecho estos depósitos en fechas diferentes, a plazos distintos, por lo tanto, cada uno tiene también tasas distintas, porque son rangos de tiempo diferentes. Ha indicado en algún momento posterior que la plata no la va a retirar sino el 25 de septiembre del 2020. No va a tocar un sol. Eso quiere decir que cuando los depósitos lleguen a su vencimiento, se van a quedar en el banco, capital más intereses. Se van a renovar a un plazo cuyo vencimiento sea el 25 de septiembre del 2020. El banco le dice muy bien, pero ya las tasas de interés cambiaron y ahora tengo un nuevo tarifario de tasas de interés. Y esas tasas de interés serán las vigentes cuando hagamos la renovación de los depósitos. Y acá tenemos a continuación las tasas de interés. Fíjense que para un plazo de 180 días, aquí el banco ya disminuyó la tasa de 4.25 a 3.50. ¿Por qué la disminuyó? Bueno, el mercado es libre y de acuerdo a la oferta y demanda y a las condiciones económicas, ahora la tasa de interés bajó. Luego, el otro depósito que es a 270 días también, ahora la tasa es 4, habiéndolo abierto 5.15. A 450 la tasa es 5.25 y su depósito lo abrió a 6.50. Y por último, a 320 días, que estaría en este rango, pues la tasa es 4.75, también menor. Ok, entonces, vamos a calcular primero capital más intereses al vencimiento de cada depósito pactado. Luego, vamos a restar capital más intereses por un plazo cuyo vencimiento sea el 25 de septiembre del 2020. Y en esa fecha vamos a calcular el monto acumulado desde que abrió el depósito hasta que se va a llevar la plata de cada uno de los depósitos y del total. Bien. Voy a ir al chat. Uy, Adriana, te está fallando el audio. ¿El resto tiene el mismo problema? Por favor, ¿el resto tiene el mismo problema con el audio? Ya. Entonces, Adriana, ¿es un problema de tu conexión de internet? Porque el resto me indica que no tiene problemas con el audio. De modo que yo no puedo hacer nada. Revisa tu conexión. Me parece que a veces el audio, sobre todo el audio, ¿no? La imagen también tiene que ver con la velocidad de la internet que cada uno tenga contratado. A veces cuando muchos se cuelgan a la señal de internet que tenemos, entonces el chat consume cierta velocidad y entonces tenemos estas interferencias. Es ideal que ustedes cuando se conecten sean los únicos que estén conectados. Y bueno, lo hagan a través del módem de su PC, ¿no? Si lo hacen por celular, ahí sí, evidentemente, pueden haber problemas. Continúo. Ah, olvidé comentar.
había venido al chat para preguntar si se entendió la operación, porque no quiero comenzar a hacer números y después me pregunten, ¿y por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Nuevamente voy a explicarla para tenerla bien clara. ¿Alguien me quiere escribir? ¿Sí? Nuevamente voy a explicarla. El señor Martínez abre depósitos a plazo en fechas distintas, por montos diferentes, a plazos diferentes, por lo cual cada depósito tiene una tasa distinta. Hemos dicho que a mayor plazo, mayor tasa. Entonces, en ese momento, el tarifario del banco indicaba que para estos plazos, estas eran las tasas. ¿Por qué escogió ese plazo? Eso lo sabe el señor Martínez, ya lo indiqué, puede ser razones de liquidez o de rentabilidad. El señor Martínez, durante el transcurso del tiempo, le dice al banco, banco, no me voy a llevar la plata al vencimiento, me voy a llevar la plata en esta fecha y me voy a llevar toda la plata, no voy a dejar nada, ninguno de los cuatro. Y quiero llevarme capital más intereses. Mientras tanto, no voy a tocar la plata. Entonces el banco le renovará automáticamente cuando lleguen a su vencimiento original los depósitos por un periodo de tiempo cuyo vencimiento sea la fecha que ha indicado el señor Martínez. Pero también le indica que las tasas ya cambiaron y ahora tiene un nuevo tarifario. De modo que cuando lleguen a su vencimiento, este será el nuevo tarifario que aplicará según los plazos que cada uno de los depósitos tenga hasta el 25 de septiembre que se llevará la plata el señor Martínez. Bien, ¿se entendió la operación? Es como si fueran 4 depósitos a plazo, ¿no? Solo que los hace en el mismo banco. ¿Estamos claros con la operación? Miren, para hacer cálculos financieros, la clave es entender la operación. Hacer cálculos por hacer cálculos sin entender para qué, por qué, cómo sale, no tiene sentido. Ok, David. Si hemos entendido la operación, entonces empecemos el cálculo. Voy a hacer lo siguiente. Voy a preparar una tabla acá. Quiero que me sigan. Fecha de apertura. Otra columna. Capital inicial. Otra columna. Plazo. Entre paréntesis, días. Otra columna. Tasa efectiva anual. TEA. Otra columna. Fecha de vencimiento. Otra columna. Intereses. Y la última columna. Capital más intereses. Bien. Repetimos. Tenemos fecha de apertura, capital inicial, plazo, tasa efectiva anual, fecha de vencimiento, intereses y capital más intereses. Voy a centrarlo. Vamos a darle, a ver, un color. Listo. Bien. Ahora voy a trasladar la información a este cuadro. Fecha de apertura del primer depósito. Lo jalo. Vamos a centrar esta columna.
Vamos a centrar estas columnas también. Ya está. No podemos centrar los valores, los montos, ¿no? Capital inicial. Jalo los 75.000. Plazo. Jalo los 180. TEA. Jalo el 4.25%. Fecha de vencimiento. Hago una fórmula. La fecha de apertura más el plazo pactado. 2 de octubre del 2018. Voy con el segundo. Jalo la fecha de apertura o fecha de operación también se llama. Jalo el capital inicial, los 90.000. Jalo el plazo pactado, 270 días. Jalo la tasa de interés que el banco asignó y calculo la fecha de vencimiento. ¿Cómo lo hago? A la fecha de apertura le sumo el plazo pactado. Voy con el tercero. Jalo la fecha de operación o fecha de apertura. Jalo el monto inicial en soles. Jalo el plazo. Jalo la tasa de interés asignada a ese plazo. Calculo la fecha de vencimiento. A la fecha de apertura le sumo el plazo. Y por último, el cuarto depósito. Jalo la fecha de operación o apertura, el capital inicial, el plazo pactado, la tasa de interés asignada y proyecto la fecha de vencimiento sumándole a la fecha de apertura el plazo. Listo. Voy a totalizar el capital. Miren, esta suma que estoy haciendo es una suma que en realidad no sirve. De todas maneras lo he hecho. ¿Cuál es la razón por la que sostengo que no sirve? Porque los depósitos han sido efectuados en fechas diferentes y por concepto de valor del dinero en el tiempo, esa suma no es válida. De todas maneras, la he sumado para saber cuál es la suma de los capitales iniciales depositados. Siempre es útil saber esa cantidad, cuánto dinero involucré en el banco. Yo ya sé que no es una suma financieramente correcta, porque las fechas, los momentos de los depósitos son distintos. Ok, los plazos evidentemente no los puedo sumar, las tasas tampoco y las fechas tampoco. Ahora, vamos a calcular los intereses. Si calculamos los intereses con fórmulas, ok, entonces la fórmula sería P por I. Pero I tiene que ser la tasa efectiva que corresponda al plazo de la operación. Y tenemos que usar la fórmula de la tasa efectiva equivalente. Entonces, en esta fórmula de la I mayúscula, esta I minúscula la voy a reemplazar por esta fórmula de acá, donde en esta fórmula que convierte una tasa efectiva a otra tasa efectiva, como I minúscula pondré la TEA. Como A minúscula colocaré el plazo de la operación y como B minúscula colocaré 360 porque la tasa que estoy colocando es la anual. Bien, entonces voy a hacer mi cálculo primero haciendo P por I. Primero usaré la fórmula matemática. Bien. Procedo a hacer el cálculo. Y el cálculo es así. P, el capital inicial, por I. I tiene que ser la tasa efectiva equivalente de 180 días porque yo tengo un anual. Doble paréntesis. 1 más la TEA
cierro paréntesis, elevado al 94 para el símbolo de la potencia, abro paréntesis, a la 180, que es el periodo en días de la tasa que busco, dividido entre 360, que es el periodo en días de la tasa que he colocado. Cierro paréntesis, resto 1 y cierro el último paréntesis. Toda esa fórmula es P por I. Le damos a aceptar. Los intereses para el primer depósito son 1.577,17. Ok. Lo mismo haremos para el segundo depósito. P, el capital inicial, por I. Pero ahora la I tiene que ser la I equivalente de 270 días, porque 5.15 es la anual. Doble paréntesis. 1 más la TA de 5.15, cierro paréntesis, elevado, abro paréntesis, a la A sobre B, donde A es 270 y B es 360. Cierro paréntesis y resto 1 y cierro el último paréntesis. Esa fórmula es P por I. P, 90.000. El resultado del resto de la fórmula será la I equivalente para 270 días. Aceptar. Y los intereses para el segundo depósito son 3.454,34. Igual haría para el tercer y cuarto depósito, pero tal como he armado mi tabla, pues tranquilamente puedo copiar la fórmula a los otros dos depósitos y ya tengo los intereses. En esta oportunidad he usado la fórmula P por I. Voy a mover esta última columna un espacio a la derecha y aquí voy a repetir nuevamente los intereses. ¿Ok? Pero esta vez voy a usar Excel. Ese es el otro camino. Porque si yo quiero capital más intereses, siguiendo con la lógica de las fórmulas, pues haría capital más intereses, ¿verdad? Copiaría y ya está. Pero no voy a seguir con la fórmula. Voy a utilizar ahora el camino de usar una función de Excel. Y la función de Excel que usaría sería la función BF. Voy a usar BF. Ahora, BF calcula el valor futuro. No me calcula el interés. Entonces el interés lo calcularé por diferencia acá. El interés será el valor futuro menos el valor presente. Y ahí confirmaré el 1577,17. ¿De acuerdo? Bien. Entro al menú Financiera y selecciono la función BF. BF calcula el valor futuro de una inversión basado en pagos periódicos y constantes y una tasa de interés también constante. En este caso no tengo pagos periódicos y constantes. Tengo un solo depósito. Por lo tanto, el argumento pago quedará en blanco. El argumento tipo está asociado al argumento pago. Por lo tanto, también quedará en blanco. Solamente llenaremos los argumentos tasa, número de periodos y valor actual. Bien. ¿Cuáles son las reglas para usar BF? Que la tasa y el plazo tienen que estar expresados en la misma base de tiempo. Entonces, BF, ¿qué está usando? En el cálculo que vamos a hacer, está usando esta fórmula.
Valor futuro es igual a valor presente multiplicado por 1 más i elevado a la n, donde la i y la n deben estar en la misma base de tiempo. Está replicando esa fórmula. Lo hacemos entonces. Abrimos BF y colocamos como tasa el 4.25%. Como número de periodos tenemos que poner el plazo en años, porque el 4.25 es una tasa anual. ¿Y cómo hacemos para expresar 180 días en años? Pues lo dividimos entre 360 días que tiene el año. 180 dividido entre 360, acá al costado me está saliendo 0.5, y es verdad, 180 días es medio año. Bajo en blanco y como valor actual colocaremos el capital inicial de 75.000 soles. Aceptar. Me sale así, menos 76.577,17. Pero me sale con signo negativo. Y la razón es que esta función es una función para proyectos. Y entonces, como yo ingresé los 75.000 sin signo, es decir, con signo más, Excel dice, si tú has recibido 75.000 es porque has tomado un crédito o un préstamo. Por lo tanto, vencido el plazo, tienes que desembolsar capital más intereses. Entonces, el signo negativo lo que está indicando es la dirección del dinero. Negativo, salida de dinero. Positivo, entrada de dinero. Esa lógica no nos sirve para nuestro cálculo del depósito a plazo, así que le voy a cambiar el signo simplemente a ese resultado. Edito con F2 lo que he hecho, me voy al inicio y después del signo igual inserto un signo negativo para cambiarle el signo al resultado. Ya está. Le voy a quitar el signo de moneda porque no estoy usando signo de moneda. Y ahí salió recalculado automáticamente el interés y vemos que es el mismo que el que calculé con la fórmula. Entonces, yo puedo calcular los intereses con la fórmula o puedo hacer un BF y por diferencia calcular los intereses. Para ganar tiempo, vamos a marcar el rango de las dos fórmulas que he hecho y vamos a copiar a los otros 3 depósitos. ¿Ya está? Y ahí estamos validando los intereses que habíamos calculado previamente con las fórmulas, solo que esta vez los hemos calculado indirectamente con la función BF. Bien, voy a detenerme ahí un instante y voy a ir al chat para que me indiquen si es que hay alguna pregunta por ahora. ¿Qué cosa es lo último, Patricio? Porque yo seguía avanzando. Precísame, por favor. Que repite el cálculo con BF, ¿ya? Y Patricio, ¿cuál era lo que querías que vuelva a hacer? La última parte de intereses, por favor, es que se cortó mi audio y no escuché muy bien, ¿ok? Y David, los 360 días anuales que se toma es un redondeo de los bancos, no son 365 días. Bueno, lo he explicado, lo vuelvo a explicar. En el Perú, la disposición es que los bancos publiquen la TEA. La TEA es una tasa efectiva anual y ahí hay que decidir cuántos días va a tener el año. O vamos a hacer el cálculo con una TEA considerando que el año tiene 360 días, o vamos a hacer el cálculo considerando que la TEA tiene 365, o vamos a hacer el cálculo considerando que la TEA puede llegar a tener 366 en algunos años. Bien, ya se tomó la decisión. La TEA es una tasa que tiene como base un año de 360.
Eso te lo van a especificar los bancos, así, en unas letras debajo de la tasa. Esa es la razón. Bien, voy a repetir el cálculo con BF y el cálculo con los intereses. Primero, con la fórmula. ¿De acuerdo? Miren, en verdad, yo he hecho solamente 3 cálculos. Realmente 2, ¿no? Porque este de acá era una resta. Acá he hecho P por I y acá he hecho F. Y el resto es un copy. Repito, P por I. P, el capital inicial. Por I. Pero yo tengo una I anual. Y el plazo de este depósito es 180 días. No puedo trabajar con la anual. ¿Qué tengo que hacer? Convertir esa tasa anual en 180 días. Es decir, tengo que usar esta fórmula que convierte una tasa efectiva en otra tasa efectiva. Eso es lo que voy a hacer. En esa fórmula, la I minúscula será la TEA. La A minúscula será el plazo de la operación. Y la B minúscula será 360, por lo que acabo de decir hace unos instantes. Bien, entonces, lo hacemos. P por I, doble paréntesis, 1 más I, la TA, cierro paréntesis, elevado alt 94, a la A sobre B, paréntesis, A sería 180 días, dividido entre B. B sería 360 días porque la TEA es una tasa anual con base 360. Cierro paréntesis, resto 1 y cierro el último paréntesis. Todo eso es P por I. Enter. Puedo copiar esa fórmula. No la voy a hacer 3 veces más. Y ya calculé los intereses de los otros 3 depósitos. Por eso ordené mi cuadro así, para poder aprovechar el copy. Porque si voy a estar haciendo una fórmula por cada depósito, entonces pues no estoy aprovechando la hoja de cálculo. Ese es un camino. Si quiero capital más intereses, sumaría pues los 75.000 más los 1.577,17. Y ahí terminaría mi cálculo con fórmulas. Pero yo voy a hacer ahora el cálculo usando Excel. Para ello emplearé la función BF. BF no calcula los intereses, calcula el valor futuro, es decir, el capital más los intereses. Bien, abro el menú y selecciono valor futuro, BF. BF es una función para proyectos, inversiones, préstamos, pero la vamos a usar para este depósito a plazo. En tasa colocaríamos la tasa que tenemos, 4.25. En NPER tenemos que colocar el plazo, pero en esta función la tasa y el plazo tienen que expresarse en la misma base de tiempo. Y acá yo tengo el plazo expresado en días. No puedo ingresar 180, tengo que ingresar el plazo en años. ¿Cómo convierto ese plazo de 180 días a años? Pues divido 180 entre el número de días que tiene un año, 360. Al costado me aparece 0.5, ese es el plazo en años. Pago queda en blanco porque no hay pago. Tipo está asociado a pago. Como pago queda en blanco, tipo queda en blanco. BA es el valor actual del capital inicial, los 75.000 soles. Nada más, aceptar. Le cambio el signo, le pongo un menos antes de BF, ya está. Le voy a quitar el formato de moneda, no le estoy poniendo formato de moneda a mi cuadro, se entiende que todo está en soles. Y ahora voy a copiar ese BF para los otros 3 depósitos. ¿Cómo calcularía los intereses? Por diferencia. Valor futuro menos valor presente.
Confirmo los 1577,17. ¿Puedo copiar esa resta? Sí. Y ya está. Bien. Brevemente voy al chat. Ahora sí. Listo. Continuamos. ¿Va a retirar estas cantidades el señor Martínez? No. El señor Martínez ha indicado que va a dejar la plata, pero sí ha indicado la fecha en la que se va a llevar todo. Bien. Entonces, ¿cuál es esa fecha en la que se va a llevar todo? Fecha de retiro o fecha de nuevo vencimiento. Los bancos le llaman nuevo vencimiento, ¿no? Nosotros le vamos a llamar de manera más corriente fecha del retiro, para que se entienda de acuerdo al enunciado que hemos puesto. Porque acá dice, el señor Martínez retirará el monto acumulado de los 4 depósitos el 25/9 del 20. Entonces, el banco tiene que generar automáticamente un nuevo vencimiento. Ese nuevo vencimiento, pues esa es la fecha en la que el señor Martínez retirará. Bien, entonces, 25/9 del 20. 25/9 del 20. Y esta fecha es la fecha de retiro para los otros tres también. Es la fecha de retiro para los otros tres. La misma fecha de retiro para los tres. Esa fecha se lleva toda la plata. ¿De acuerdo? Entonces el banco tiene que hacer la renovación y el nuevo cálculo de intereses por el nuevo plazo. ¿Cuál es el monto que va a renovar? Capital más intereses. ¿En qué fecha lo va a renovar? Pues en la fecha que venció se convertirá ahora en fecha de renovación. Entonces esta fecha de vencimiento será también fecha de renovación por las características del ejercicio. ¿De acuerdo? Fecha de renovación. Lo voy a poner ahí con letras rojas para que se entienda que es para el siguiente cálculo. Listo. Entonces, si esta es la fecha de renovación y esta es la fecha de retiro, ¿cuál es el nuevo plazo para cada uno de los depósitos? Vamos a calcularlo. Y el nuevo plazo lo calcularíamos por diferencia. La fecha de retiro menos la fecha de renovación. ¿Cuántos días tendrá de plazo ese primer depósito? 724 días. Es decir, 724 días habrán desde la fecha que venció hasta la fecha que se va a llevar la plata para el primer depósito. Y para los otros tres, hacemos un copy de esa diferencia. Y entonces esos son los nuevos plazos a los cuales se renovarán el capital más intereses que calculamos inicialmente. Ahora, el banco te dice, bueno, muy bien, pero las tasas ya cambiaron. ¿Cuáles son las nuevas tasas que el banco va a usar? Ahí hay un nuevo tarifario. Y entonces el banco va a aplicar según el plazo que hemos calculado, producto de la renovación, cuál es la tasa según el nuevo tarifario que tengo aquí al lado izquierdo. Bien, vamos entonces a asignar la tasa, ¿de acuerdo? Voy a reducir un poquito el ancho de las columnas para pegar un poco todo. Listo. Ajá. Voy a mover entonces este tarifario
para tenerlo más visible ahí. Ya está. Empezamos. Para un plazo de 724 días, está aquí. La TEA será 650. Porque 724 días está en este rango. ¿De acuerdo? Continúo. Para un plazo de 533 días. 533 días está en este rango. La tasa será 5.75%. Para un plazo de 276 días, 276 días está en este rango. La tasa será 4.75%. Y para un plazo de 394 días, 394 días está en este rango. La tasa será 5.25%. Ya está. Eso es lo que hará el banco. Asigna la nueva tasa según el nuevo tarifario en función a la fecha en la que el señor Martínez se va a retirar todo el capital más intereses y la fecha en la que el banco renovará después del primer vencimiento. Listo. Una vez que se han asignado las tasas, ahora repetiremos el mismo cálculo que hemos hecho acá. ¿Verdad? El mismo cálculo. Es decir, podemos calcular el capital más intereses. De frente le voy a poner el monto a retirar, ya para simplificar el cálculo. El monto a retirar. Y el monto a retirar lo vamos a calcular con un BF. Con un BF. Por diferencia, tendremos los intereses de ese intervalo de tiempo de cada uno de estos. ¿Verdad? Bien. Voy a calcular entonces, primero, el monto a retirar. Usaré BF. Abro el menú. Selecciono la función valor futuro. Como tasa, el 650, que es la nueva tasa. Como NPER, el plazo de 724 días, pero expresado en años. 724 dividido entre 360. Pago no hay. ¿Y el valor actual? Pues el capital más intereses, producto del primer cálculo, que será capital inicial para el segundo cálculo. Le cambiamos el signo y ya tenemos el monto a retirar por el primer depósito que se efectuó. Podemos copiar SBF. Y como todo está en la misma fecha, 25 del 9, ahora sí la suma es válida, financieramente hablando. ¿Cuánto se va a llevar el señor Martínez? 417.863,63. Este dato ya es anecdótico, ¿no? Los intereses del último periodo, porque lo que le interesa al señor Martínez es el monto acumulado. Pero lo vamos a hacer. Valor futuro menos valor presente. Hacemos el copy y aquí la fórmula de la suma también financieramente sería válida porque estamos haciendo la suma al 25 del 9 del 2020. Bien. Resumen. Tenemos... Tenemos 4 depósitos a plazo hechos por estos montos en fechas distintas, a plazos diferentes y por lo tanto con tasas distintas. Cuando los depósitos llegaron a su vencimiento en estas fechas, el monto acumulado era este. Lo hemos calculado con BF. Podemos haber hecho capital más intereses después de haber calculado con la fórmula, pero estamos usando funciones de Excel. Ahora, el señor Martínez no se va a llevar el dinero de este depósito el 2 de octubre. El capital más intereses de este segundo depósito
el 11 del 4. No, no se lo va a llevar. Ha indicado que todo el dinero se lo va a llevar pues el 25 de septiembre del 2020 y que el banco automáticamente mantenga los depósitos, es decir, los renueve. Entonces la fecha de vencimiento se convierte en fecha de renovación. ¿Y cuál es el nuevo vencimiento? Pues el 25 del 9 de 2020, que será la fecha del retiro. ¿Cuánto tiempo hay para cada uno entre la fecha que se renueva y la fecha del retiro? Pues ese es el plazo en días que hemos calculado por diferencia. Fecha de retiro menos fecha de renovación. En función a ese nuevo plazo, hemos mirado el tarifario y hemos asignado las tasas que corresponden porque el banco ya cambió las tasas. Y en función a ese capital más intereses, a ese nuevo plazo y a esas nuevas tasas, con BF hemos calculado el valor futuro y por diferencia a los intereses. El monto a retirar por los 4 depósitos será 417.863,63. Bien, voy al chat para las preguntas finales. Aldair, gracias. Voy a pasarles un link. Me parece que lo tengo en el link. A ver. Encuesta de satisfacción. Uy, abrí el link. Copiar. A ver, amigos. Les estoy pasando un link para que ustedes descarguen una encuesta que es para medir el grado de satisfacción del servicio. Entran a ese link. Por favor, Camex necesita medir. Así que llenen esa encuesta, por favor. Bien, 9 y 8. ¿Preguntas finales, amigos? No hay. Bueno, me despediré entonces. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Hicieron el cuadro? Bueno, me despediré. Gracias y hasta la próxima. Ya saben, mi nombre es Jorge Blacker y los invito al siguiente webinar el próximo viernes. Cuídense. Gracias. Gracias, Felipe. Qué bueno. Muy bien. Ahora sí, entonces me despido y gracias por estar conectados.